Buenos días a todas, a todos, a todes. Es un gusto tenerlos acá con nosotros en este ciclo de dos encuentros sobre Palestina, historia de una colonización, tal como se ve en la placa. La intención es que hoy, sábado 15 de abril, y el próximo sábado, 22 de abril, de 9 a 11, llevemos adelante este debate. Vamos a contar con la colaboración, con la cooperación de Lisandro Brusco, rosarino, comunicador popular, que lleva adelante parte del proyecto de la radio Che Guevara en Rosario, y a raíz de esas actividades como comunicador estuvo en diciembre y enero, diciembre del año pasado, enero de este año, haciendo una cobertura desde Palestina. Así que tenemos el privilegio de tener, bueno, una perspectiva de presencia cercana en el territorio para poder contarnos la situación de Palestina. Lisandro Brusco integra Mazar Badil en América Latina. Mazar Badil es una agrupación política, social, internacionalista de palestinos y palestinas en la diáspora, que incorpora, por supuesto, militantes internacionalistas, que es el caso de Lisandro, que al mismo tiempo integra el movimiento amplio de izquierda en Argentina, MAIZ, una agrupación política con base en Rosario. La idea es que en estas dos instancias, hoy sábado 15 y el próximo sábado 22, Lisandro pueda hacer una introducción. Para eso se ha dividido las sesiones como en dos momentos históricos eh, que tienen que ver con dos episodios, dos acontecimientos muy relevantes. El primer encuentro, el de hoy, va a ser desde Balfour a la Nakba, y la intención es que el próximo sábado se avance desde la Nakba al presente. Digamos que tiene un sentido histórico, lógico, pero la intencionalidad es discutir la problemática de Palestina, hacerla llegar a un conjunto de investigadores, militantes interesados en el debate de la cuestión palestina. Así que sin mucho más, y presentado Lisandro Brusco, lo dejamos a él con la palabra. Adelante, Lisandro. Bueno, buen día para todas, para todos. Bueno, gracias ahí, Julio, por la presentación. Primero, bueno, ahí disculpar, tengo la voz un poco tomada, pero bueno, me parecía importante no posponer este encuentro. Este, no quizás solamente por la experiencia que hemos compartido, bueno, con Sol Morel, que fue la compañera con la cual compartimos este viaje, sino diríamos también por la necesidad y el deber histórico de poder eh, tanto formarse como debatir y pensar en análisis críticos, rompiendo ciertas lógicas muchas veces hegemónicas de análisis de la situación en Oriente Medio. Y bueno, uno quizás Perdón, era perdón. uno de los más importantes para a la hora de pensar, digo, como comunicador y comunicadora popular en un viaje en territorio palestino, la responsabilidad de poder nutrirse de la historia de ese territorio, ¿sí? No la historia reciente quizás, que es lo que más uno puede tener acceso, si bien siempre decimos que el acceso a partir de los medios de comunicación, le imponen, digo, los medios de comunicación hegemónicos imponen un discurso hegemónico y sobre el caso palestino más aún, sobre todo por el control mediático que tiene el sionismo a escala mundial y en Argentina a escala en particular. Y en ese sentido, antes de viajar, cuando uno piensa en poder tener información, material de lectura, de análisis, de reflexión, siempre nos encontramos con varias trabas. No solamente la de la concentración informativa y de la concentración de producción de conocimiento académico,
por parte del sector hegemónico, del sionismo, del imperialismo yanqui, sino también que es parte de eso, de la limitación lingüística. ¿Sí? Nosotros, el material de acceso en español que tenga que ver con un análisis del pueblo nativo palestino es muy limitado, ¿sí? Se encuentra quizás mucho material, obviamente, en la lengua nativa, el árabe, quizás en inglés, pero muy poco material en español. Eso es una traba con la cual, bueno, obviamente, a la hora, no solamente a la hora de estudiar y de tener material, sino también a la hora de abordar en territorio lo que estaba pasando en Palestina, fue un límite importante que obviamente lo pudimos sortear con el tema del inglés en este caso, pero bueno, eso en todo caso al final podemos contar estas anécdotas más particulares de lo que eran las coberturas en 3 idiomas distintos, en vivo, en una situación, por ejemplo, de desalojo y de demolición de una casa de una familia palestina o en situaciones similares. Pero bueno, la responsabilidad, como decía, primero de poder tener cierto material para poder ir a un territorio complejo por la dinámica de la coyuntura actual y también complejo por la historia. Entonces, en ese sentido, decía que es importante, por un primer lado, poder historizar. Quizás acá muchas podrán tener cierto ya conocimiento, pero me parece importante, por eso ahí Julio presentaba de Balfour a la Nakba, pero para hablar de Balfour también tenemos que hablar de una historia previa, ¿sí? De lo que es o lo que conocemos como Palestina ahora. Y una de los primeros interrogantes con el cual empezamos a debatir ya con el sionismo, ¿sí? Es esta pregunta: ¿una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra? Sí, que en sentido afirmativo era una de las afirmaciones del sionismo a la hora de pensar un hogar nacional para un pueblo judío. Pero bueno, ahí empezamos con esta historización que desde mediados del siglo VII la historia de Palestina estuvo estrechamente vinculada al mundo árabe como al mundo musulmán. ¿Sí? Hubo un lapso que quedó bajo el dominio de los cruzados, pero en términos más históricos generales fue así. Además de ser el tercer lugar más sagrado para la religión musulmana, quizás eso ya también lo saben, está Meca y Medina, y lo que es en donde hoy se concentra el epicentro del conflicto que hoy vemos quizás por televisión o por las redes sociales, en Al-Quds, en la explanada de las Mequitas, en la Mezquita de Al-Aqsa, es el tercer lugar más sagrado para el mundo musulmán. Y obviamente, no solamente eso, sino también la importancia territorial de esta zona debido a la fertilidad y a la ubicación estratégica que tiene Palestina. Ahí vemos una imagen que eso es Palestina hasta lo que fue el mandato británico post Primera Guerra Mundial, formaba parte del sultanato otomano, ¿sí? A pesar de que el Islam y el turco otomano fueron la religión y su idioma respectivamente, eh, digamos, oficiales, la población era multiétnica, multilingüe y multiconfesional. Ya habitaban, es decir, en lo que era el territorio de lo que hoy es Palestina, sobre todo las tres religiones abrámicas, habitaban en territorio palestino que estaba, digamos, construido a partir de lo que era el sultanato otomano. En 1860 y 1870, esa diagramación territorial que ven ahí es como se configuraba en ese entonces el sultanato. Ahí podemos ver que lo que incluye Palestina, ¿sí? Incluía el vilayato de Beirut, ¿sí? Que tenía como capital o como ciudades más importantes Palestina, Acre y Nablus, ¿sí? Y lo que es el Mutasarrifato de Jerusalén, que sería la parte sur de lo que es hoy Palestina.
así estaba constituida lo que hoy conocemos como Palestina, ¿sí? En términos de nombre se la conocía como la Siria Meridional, como la Tierra Santa, y lo que también, que lleva ya más tiempo, que fue por qué también se denominó Palestina, como Filastín o Falastín. En Palestina prácticamente la totalidad de la población era población árabe, ¿sí? Entre 1850 y 1880, vivían en torno a medio millón de personas en un territorio, calculen, de 27.000 kilómetros cuadrados, un poco más de extensión de lo que es la provincia de Tucumán. El 3% de la población, como decía antes, era de religión judía, un 11% cristiana y un 86% musulmana con mayoría suní. Después existía una minoría chií y druso. El territorio, como decía, se caracterizaba por esta pluralidad religiosa. Y otro de los mitos por el cual hoy se piensa que el conflicto es un conflicto religioso, si bien había una hegemonía musulmana, pero no era un problema, digamos, de convivencia entre esas tres religiones abrámicas. Por ejemplo, para visitar a los lugares santos de cada religión, que específicamente esos lugares santos se concentran en ciudades como Al-Quds, Jerusalén, Hebrón en particular, en donde hoy vemos, si se quiere, los conflictos más importantes. En ese momento la vida en términos religiosos era pacífica. De hecho, en ese contexto, en donde ya en Europa avanzaba una oleada judeofóbica, ¿sí? En territorio palestino eso no se encontraba. Eh, en ese sentido, como también ven en el mapa, y una cuestión objetiva y real, ya no hace falta quizás ni decirlo, Palestina se insertaba en todos los circuitos comerciales, ¿sí? Transnacionales, por esa salida a lo que es el mar Mediterráneo, esa amplia salida que tiene el mar Mediterráneo, y obviamente comercializaba. ¿Y qué comercializaba lo que sería el sultanato otomano en lo que es hoy el territorio palestino? La exportación de productos como aceite de oliva, algodón, cereales, sésamo, tabaco, algunas manufacturas, pero especialmente, y eso todavía hasta el día de hoy se ve y lo comercializa Israel, o sea, la ocupación, cítricos y más específicamente lo que son naranjas de la zona de Jaffa, ¿sí? También había centros industriales que todavía hoy los tiene Palestina a escala mucho menor y quizás de lo que es del comercio interior, que es la madera de olivo en Belén. Ahora no la tiene, obviamente, la industria textil en Gaza, el vidrio en Al-Jalil, en Hebrón, y una importante red de ferrocarril que unía, en términos para el uso religioso, que unía de Jerusalén a Meca y Medina, ¿sí? Era un tren del sultanato otomano, con todo lo que todo eso implica en términos religiosos, y también tenía obviamente una llegada al mar, a Haifa, para lo que era la exportación de naranja y el circuito comercial interior. Eso todavía hoy, bueno, a ver, la industria del mármol, señalé lo del vidrio en Al-Jalil, en Hebrón, en Nablus, las grandes fábricas de jabón también existían, que todavía al día de hoy existen, son identidad cultural y económica de la Palestina. Eh, o sea, uno de los mitos que impone el sionismo ya a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, que era un pueblo, que era una tierra sin pueblo, ya se desmantela automáticamente con un análisis de la historia reciente y obviamente de la historia pasada. Más que un pueblo cercado y aislado, el pueblo palestino estuvo siempre expuesto a las interacciones culturales como parte de un amplio sultanato otomano.
estuvo siempre abierto, que eso después lo vamos a ver, al cambio y a la modernización. Y empezó a desarrollarse como nación, ¿sí? Mucho antes de la llegada de las primeras olas colonizadoras de judíos de Europa, que venían con esta idea del sionismo de instalar, de esta idea de colonización por asentamiento que tenía el movimiento sionista. Bueno, el origen del movimiento sionista. El movimiento sionista fue creado por una minoría de personas judías de Europa del siglo XIX y reprodujo muchos de los esquemas sociopolíticos hegemónicos de la época, entre ellos la efervescencia nacionalista, que por un lado consideraba que las sociedades europeas funcionaban ya como un organismo vivo, homogéneo y cerrado, y que comunidades como las judías eran un cuerpo extraño que no podían integrarse en el propio seno de las nacionalidades europeas. Y en este contexto racista, judeofóbico, de avance ya del imperialismo europeo, Teodoro Herz, el padre del movimiento sionista, ya antes del primer congreso del movimiento sionista mundial en 1897, consideraba que las personas judías no solo tenían en común la religión, sino que conformaban una nación perseguida en Europa. El problema judío no era religioso, sino nacional. Que esto también es importante tenerlo en cuenta a la hora después de pensar de cómo fueron construyendo esta identidad nacional a partir de lo religioso. ¿Sí? Por un lado, no consideraban un problema religioso y nacional, pero por otro lado usaban lo religioso para constituir la nacionalidad. El sionismo, el objetivo fundamental de este movimiento nacional sionista, que era un pueblo se consideraban como un pueblo sin territorio, fue colonizar un territorio para hacer esta nación, ¿sí? Y si bien hay documentos, entre ellos el libro de Teodoro Herz, El Estado Judío, de 1896, en el cual desarrolla y habla de la posibilidad de asentarse en distintos territorios, ¿sí? Entre ellos, bueno, que está Argentina, algunos territorios de África. Obviamente la opción de Palestina era la opción que cuadraba en todos sentidos, no solamente por la situación de lo que ya venía siendo la crisis del sultanato otomano, sino también por lo religioso, por lo que consideraban ellos como Tierra Santa. Y a su vez también la necesidad de las potencias imperialistas como el Reino Unido de tener un socio más afín a los planteos del imperialismo de la época, en ese contexto, como decía, Gran Bretaña, y después, a medida que iba a tener más presencia internacional, también Estados Unidos, ¿sí? Y las alianzas que tenía el sionismo en Gran Bretaña, que eso después también lo vamos a ver con algunos personajes. Pero el problema que tenían era cómo conseguir que en un territorio con un 97% de población no judía se podían convertir en una patria exclusivamente y mayoritariamente judía. Y para eso empezaron ya a fines del siglo XIX y principios del siglo XX las primeras oleadas de colonos sionistas en territorio palestino. Y y ahí nos vamos también para desterrar de los mitos, uno de los mitos que plantea el sionismo es bueno, Palestina era un territorio en donde la población palestina, y usan el mismo discurso, a ver, eso ya quizás uno lo tiene asimilado y sobre todo
aquí entre compañeras y compañeros, el discurso de un territorio despoblado y aparte la poca población que había era población bárbara, ignorante, desorganizada, que no producía la tierra, que vivían nómades en una situación de desierto. Y ya con las, las primeras oleadas de colonos sionistas, ya la población palestina que ya venía amalgamando una idea también de nación palestina o de Gran Siria, empezaba a confrontar, no quizás con las colonias, pero sí con el sultanato en el sentido de limitar esas olas de colonos que se asentaban en territorio palestino y que ya las iniciales venían con cierta cuestión de la violencia, o sea, de ocupar el territorio con esta idea de la colonización por asentamiento, de desplazar a la población nativa, porque la colonización por asentamiento, uno de los principios fundamentales es justamente ocupar el territorio de la población nativa y desplazando a esa población nativa. Como decía, bueno, inicialmente no surgió como un nacionalismo estrictamente palestino, sí, sino proyectos que aspiraban a la unidad árabe de la Gran Siria. Y ideas también que se mezclaban con un poco de resistencia a lo que venía siendo la decadencia del sultanato otomano, que ya venía perdiendo algunos conflictos bélicos en la región. Y esta idea de nacionalismo de la Gran Siria y a pasar los años también nacionalismo palestino se concentraban sobre todo en la población cristiana y los sectores de la élite musulmana. Por ejemplo, como decías antes, y previo hasta la primera conferencia de la Organización Mundial Sionista en Europa, en Basilea, en 1884, ya un grupo de personas, agricultoras palestinas, que se incluían también mujeres, protestó contra una colonia sionista reciente en la localidad de Afula. Hoy Afula está ubicada en lo que es Palestina del 48, o sea, lo que conocemos como Estado de Israel. En junio de 1891, notables palestinos, o sea, lo que serán los sectores más acomodados de Al-Quds, Jerusalén, realizaron una petición, como decía antes, a las autoridades otomanas para que se detuviera la colonización sionista. Con la llegada del siglo XX ya las protestas contra el sionismo se intensificaron, especialmente las quejas a las autoridades otomanas y en distintos lugares como decía Al-Fula, Al-Shara, Nazaret o Yafa, ¿sí? Tanto Nazaret o Yafa también hoy pertenecientes a Palestina del 48, o sea, el Estado de Israel, ya se empezaban a agrupar gente protestando contra las avanzadas de las colonizaciones. En 1910 se realizó el primer gran llamamiento de boicot contra los bienes, comercios de la comunidad colonizadora. Esto también va a ser algo que se va a repetir hasta el día de hoy, la política del boicot, hoy ya organizada en una organización social a nivel internacional, que es el BDS, el boicot, desinversión y sanción. Ya la política de boicot la iniciaban los propios nativos palestinos, obviamente que después también lo desarrollaremos. Cuando las colonias se asientan en territorio palestino, lo primero que hacen es constituir una estructura organizativa propia, cerrada, ¿sí? Y obviamente se ponen a producir y a trabajar, en este caso la tierra, para poder comercializar. A ver, digo, a adelantar un poco y no ir tanto a determinados hechos en particulares, pero ya con el inicio de la Primera Guerra Mundial, las publicaciones, sobre todo de periódicos de las ciudades más importantes de Palestina, como Al-Quds y Haifa, ya tenían su propia tirada de periódicos
Ahí vemos la imagen del editor y fundador de Al-Qarmil, Najib Nasser, que mostraba la lealtad a Palestina y a la nación árabe. Él ya en 1910 aproximadamente, no solamente tenía el periódico como editor, sino también había escrito un libro que se llamaba El sionismo, su historia, sus objetivos, su importancia, que hablaba de la base racial y de los objetivos políticos y nacionales que tenía el sionismo. O sea, ya eh, en términos históricos, ni bien habían pasado 10 años de la primera conferencia mundial del sionismo y ya había sistematización, trabajo de palestinos y palestinas, no solamente en lo que era la confrontación directa contra las colonias, sino también sistematización en cuanto a cómo pensaban al sionismo como un movimiento nacional. Y vale aclarar que, como decía antes, ya había población nativa palestina de religión judía, con los cuales los palestinos nativos con religión musulmana o cristiana convivían y habitaban la tierra en términos religiosos pacíficamente. Obviamente, el sionismo, como ellos bien los planteaban desde su formación y de su origen, había puesto en marcha 4 procesos. Primero, la construcción de la identidad nacional judía, es decir, la invención del pueblo judío. Este proceso incluía la nacionalización de la Biblia, que empezó a utilizarse no como un texto sagrado teológico, sino que como un libro histórico, que hasta el día de hoy podemos ver o escuchar en los discursos de los dirigentes de lo que es el sionismo, como se diferencia más de derecha, más reaccionario, esta impronta. A pesar de que, como decía, de que muchos sionistas no creían en Dios y defendían su identidad judía como una cuestión nacional, sí defendían a Dios, que Dios le había otorgado la tierra en Palestina. Esto es importante también para que tomen nota y apunten, que lo tengo por aquí. Es un libro de una argentina, de una rosarina. Eh, Ella es parte de una organización judía antisionista. Hoy es docente en la UNAM en México. Se llama Silvana Rabinovich, que es el libro se llama La Biblia y el Drom, sobre usos y abusos de figuras bíblicas en el discurso político de Israel. Y justamente en este libro, en donde desarrolla y estudia la Torá como una herramienta política que usa el sionismo a la hora de pensar la frontera política de la Israel, de lo que sería el Estado de Israel actual, eh, plantean, digo, la frontera del reino de David como una frontera legítima a la hora de pensar un futuro Estado de Israel. Por eso no sé si eso escucharon hace aproximadamente un mes al ministro de Finanzas del Estado de Israel, Smotrich, en Francia, en una exposición. Él saca un mapa de lo que él considera el Estado de Israel e incluía parte de Siria, que ya hay una parte de Siria, obviamente, que han ocupado parte de Siria, pero más aún para el norte, parte de Jordania, que sería la frontera este, y parte de Egipto, más de lo que ya también están ocupando. Eso provocó la reacción del Parlamento jordano. Si bien Jordania está normalizando y tiene una relación normal con el Estado de Israel a partir de la comercialización de productos, a partir también de los acuerdos de seguridad con el Estado de Israel, sí el Parlamento pidió la expulsión del embajador del Estado de Israel de Jordania. O sea, a ver, a lo que voy, esta construcción de la identidad nacional judía es algo que se sostiene y que sobre todo en tiempos de crisis del propio Estado de Israel, siempre hay un grupo más duro que fortalece esa idea hasta se da la posibilidad y el lujo de ir a Francia en una exposición y decir semejante barbaridad,
ante obviamente la nula reacción de la comunidad internacional. Algo siempre llamativo. Por otro lado, la invención de este pueblo judío a partir del uso bíblico, ¿sí? Como una herramienta política e histórica, ¿sí? El movimiento sionista también impone esta idea de un pueblo civilizado, ¿sí? Que venía a la tierra a trabajarla, a ser una tierra próspera, contra la barbarie y el atraso del pueblo palestino nativo. Por otro lado, otro de los grandes procesos que todavía están en marcha hoy, que se sostienen, digo, la creación de un entramado institucional organizativo, como decía, a partir de las primeras colonias sionistas, ya empezaron a organizarse dentro del territorio palestino. En 1891 se fundó la Asociación Judía de Colonos, que financió asentamientos no solamente en Palestina, sino en Canadá y en otras regiones, como decía, también de África. La misma asociación acogió a la creación de la de la compañía, perdón, Anglo-Palestina, la cual después en 1924 se convirtió en la Asociación de Colonos Judíos en Palestina, de la mano de la familia Rothschild. Después, lo que es la estructura institucional y organizativa, a medida que fue avanzando el tiempo, lo vamos a ir ampliando, teniendo en cuenta ya organizaciones de la sociedad civil, si se quiere, mucho más afianzadas y aceitadas a la hora, bueno, de pensar como una herramienta necesaria para la colonización. El tercer gran proceso, justamente, la materia prima, la colonización palestina. ¿Sí? Ahí hubo una primera ola de colonizadora entre el 82 y 1903, que supuso el establecimiento de 25.000 y 30.000 colonos, la mayoría provenientes de la Europa Oriental, que se instalaron en la zona de Jaffa y el norte de Palestina, la zona de Galilea. Ahí podemos ir a retroceder. Nos sale el mar de Galilea, después le paso una imagen del mar de Galilea, pero calculen que está a la altura de Jaffa, ¿sí? Más para el este, ¿sí? Para el este, el mar de Galilea, que está arriba del mar Muerto. Por otro lado, la segunda ola de colonos, ¿sí? También hay que romper, quizá también en términos conceptuales, digo, más que más que migrantes, si bien quizás no hay una diferencia, no sé, científica, no sé cómo decirle, pero esta ola de migración son colonos que tenían un objetivo político, histórico, de construir un Estado a través de la colonización por asentamiento, a través de la expulsión de la población nativa. O sea, era una colonización con un objetivo político claro, que todavía hasta el día de hoy se sigue haciendo. La segunda etapa, entre 1905, 4 y 1914, supuso el establecimiento de otros 35.000 colonos, que entre ellos, en esa ola migratoria, arribó David Ben Gurión, que fue el primer jefe de gobierno israelí. Quizás para lo que conocen o han tenido la posibilidad de viajar para allá, el nombre del aeropuerto de Tel Aviv se llama Ben Gurión, y en esta etapa se fundaron las colonias de Tel Aviv, ¿sí? En lo que nosotros denominamos Jaffa, ¿sí? Y nosotros digo desde el del relato palestino. Y el primer kibutz en Degania, que como decía, Degania se encuentra sobre el mar de Galilea, más al este de lo que sería Nazaret. Estos kibbutz, que es otro también de los mitos que se fundaron como comunas socialistas autogestionadas, al menos teóricamente, fueron constituidas a partir, bueno, de relatos de intelectuales y trabajadores que pensaban que se constituían en una herramienta de personas socialmente libres e iguales, pero obviaban el dato de que en realidad se constituían sobre poblados
originarios de población nativa, y en donde además de eso, la identidad que tenía que tener para constituir un kibbutz era obviamente una identidad judía, y y las personas o las comunidades no judías no podían integrarlo. Y el último punto en este proceso de la constitución del movimiento sionista, pensándolo a mediano plazo en constitución como Estado de Israel, ganarse el favor de la gran potencia, y en ese contexto, obviamente, la gran potencia, como señalaba, era Gran Bretaña, y la inversión de los capitales sionistas mundiales a la hora de pensar un socio era justamente el Reino Unido, que como decía, después se fue eh, yendo, sobre todo a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, para Norteamérica. La impronta del sionismo, esta impronta europea, obviamente hacía que muchos de sus representantes económicos tenían matriz y casas centrales de sus empresas, de sus comercios en estos países, por ejemplo, en Gran Bretaña. Y ahí nos vamos al fin de la Primera Guerra Mundial. Con el fin de la Primera Guerra Mundial se destacan dos acuerdos secretos que después obviamente se dieron a la luz. El acuerdo Sykes-Picot, que es quizás para este tema en particular lo podemos dejar más en términos ahí objetivos y no analíticos o de reflexión, que era el reparto de Medio Oriente entre Francia y Gran Bretaña, ¿sí? Ahí podemos ver, y eso ya quizás también lo hemos dado en las universidades o en la escuela secundaria, el reparto de lo que era Líbano y Siria para Francia, y la zona de lo que sería Palestina y Irak, y Transjordania, que sería la actual Jordania, sería para Gran Bretaña, y ahí se constituían los mandatos, ¿sí? Palestina pasaba a ser un mandato, parte del mandato británico, y Palestina quería una figura que se numeraba como figura uno, en donde iba a haber un proceso de transición para la soberanía nacional de Palestina. Eso planteaban obviamente los mandatos. Valga la aclaración también, y la comparación, si se quiere, después lo vamos a ver el próximo sábado con lo que se denominó los acuerdos de Oslo, esta idea de darle sí, de redactar a futuro una posible independencia o soberanía del Estado palestino, y después con el tiempo eso se iba desdibujando a sangre y fuego, y bueno, esa independencia y esa soberanía quedaba testimoniada en papeles, y nada más. Bueno, como decía, Palestina pasó a constituirse como un mandato de Gran Bretaña. Y por otro lado, el acuerdo, que en realidad era una carta que hacía el ministro, que redactaba el ministro de Relaciones Exteriores, que le prometía al movimiento sionista mundial un hogar nacional judío en Palestina. La carta, como dice ahí, personal del ministro de Relaciones Exteriores británicos, Balfour, dirigida a Rothschild, presidente de la Federación Sionista en Gran Bretaña, prometiendo un hogar judío en Palestina. Obviamente esta declaración no solamente trajo respuesta de la población nativa palestina, sino que marcaba esta relación profunda que decía, y este último punto de los procesos del desarrollo del movimiento sionista, esta profunda relación entre el colonialismo y la ocupación británica con el movimiento sionista, ¿sí? Que se manifestaba a partir de la penetración de las grandes compañías, sobre todo explotadoras de petróleo, como por ejemplo el apellido de la familia Samuel, dueños de la compañía de transporte y comercio de petróleo Shell, que luego se funcionaron con la Royal Dutch Company,
y formaron Royal Dutch Shell, que eran junto con los Rothschild los que comercializaban la producción y comercializaban a través de lo que era el canal de Suez. ¿Sí? O sea, este acuerdo entre los británicos y el capital sionista europeo, ¿sí? De explotar territorio de lo que hoy es Egipto, el canal de Suez, y ahí volvemos de vuelta, no solamente, hola, Sí, se ¿se escucha, escucha. compañeros? Sí, 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 sí. Ahí va. No, porque me saltó algo en el Zoom. Bueno, primero ahí cualquier cosa me van cortando, ¿sí? Pero bueno, señalaba los acuerdos del sionismo europeo con la potencia hegemónica en la zona, que en ese momento todavía era Gran Bretaña. El comienzo del mandato británico se dio a partir, bueno, en 1917, ¿sí? En donde este territorio queda incorporado al Imperio Británico y estuvo regido bajo administración militar desde 1920 hasta 1922, ¿sí? Que ahí pasó a constituirse una institucionalidad, si se quiere, civil de ocupación británica, ¿sí? Todo avalado obviamente por la organización internacional eh, que era la Sociedad de Naciones que daba el aval para la constitución, obviamente, de estos mandatos, tanto los británicos como de Francia. Inmediatamente después de la llegada del primer alto comisionado británico del mandato en Palestina, eh, Herbert Samuel, de origen judío sionista inglés, implementó políticas que permitieron atraer más colonos y expandir la presencia en el país mediante la compra de tierras, por un lado, y por otro lado, también la expulsión de la población nativa. Para lo que era la compra de tierra, como obviamente era población civil la que iba ocupando los colonos, usaban una de las herramientas que hasta el día de hoy son poseedoras de gran parte de la tierra palestina, que es la agencia judía. O sea, el objetivo declarado por los colonos o por el movimiento sionista en particular fue desplazar a la población originaria palestina, destruir sus hogares y sobre esas ruinas construir el futuro Estado de Israel. Para algunos historiadores palestinos, esto, y volviendo a lo que iba al principio del difícil acceso al material, ¿sí? Al material en español, un libro que pudimos comprar allí en Al-Quds, que son las tres fases del colonialismo por asentamiento. Una de estos autores, que se llama Ibrahim Matar, que es un historiador palestino, que bueno, da clases en las universidades en Palestina y también en Líbano. Él plantea que, que esta época fue la más, en términos comparativos, la que más avanzó lo que es la ocupación eh, por asentamientos en Palestina y con la cual se instaló la base fundamental y el germen de lo que después se constituyó como Estado de Israel. Obviamente todo bajo el apoyo de los británicos. Se constituyeron 217 nuevos asentamientos en este periodo entre 1920 y 1948, proveniente la mayoría de colonos judíos de Ucrania, Polonia y Lituania. Obviamente en territorio europeo en donde también la persecución eh, sobre el pueblo judío era mayor y más cruda. Eh, bueno, además del triunfo diplomático del sionismo que fue la declaración de Balfour, eh, que como decíamos antes, el entramado institucional como parte de estos grandes procesos
fue creciendo y teniendo mucho más sustento en esta época. Eh, el movimiento sionista, como dice ahí, creó nuevas asociaciones. En la década del 20 logró la segregación del sistema educativo, impusieron la educación bilingüe, el inglés y el hebreo, desde el preescolar y obviamente para la escuela primaria, lo que es secundaria, eso se ve y también es parte de este chantaje de la presencia de población judía en territorio palestino. Bueno, cuando uno está allá en territorio ocupado y ve que hay escuelas que se fundaron previamente a la creación del propio Estado de Israel, es parte de este proceso. Si todo lo que es la creación, o la mayor parte de la creación de instituciones académicas, se da en este momento, que es cuando justamente se produce el avance de colonización aún mayor, respaldado obviamente bajo el respaldo y el sostén económico y militar también de la potencia ocupante en ese momento, que era Gran Bretaña. Y empieza a obtener independencia del sistema sanitario y judicial y concesiones en industrias claves como el fosfato y la electricidad, y como también otro tema para abordar en la actualidad, también el agua. Esta empresa que hoy ya ha arribado a territorio argentino, Mecorot, que es la empresa nacional del agua de Israel, se fundó en 1937 ya justamente para abastecer de agua a la población colona, y en ese sentido restringir el acceso al agua de la población nativa palestina. El caso Mecorot, bueno, después lo vamos a desarrollar si se quiere el sábado que viene, o después podemos charlar. Es uno de los casos paradigmáticos porque está denunciado a nivel internacional como una empresa que promociona el apartheid del agua en este caso. Y bueno, el problema del agua en Palestina es uno de los problemas centrales por el cual interviene la ocupación sionista. O sea, saben que el agua es fundamental a la hora de pensar cualquier desarrollo de una comunidad, de un país, de un estado. En 1920 también se funda lo que es un sindicato de trabajadores de judíos en Palestina. Digo, aclaro de judíos porque permitía la afiliación solamente de personas judías, no podía afiliarse un no judío, que el nombre Istadrut, ¿sí? Que Ben Gurión fue elegido el primer secretario de este sindicato. También se funda el brazo armado de lo que es lo que podemos considerar, si se puede considerar el ala socialista del sionismo, la Haganah, que luego se convertiría como la primera organización paramilitar sionista, y el germen del futuro ejército de ocupación israelí denominado Fuerzas de Defensa de Israel, junto con el Irgun y el Lehi, que eran otros dos grupos paramilitares sionistas más importantes durante el mandato británico. Y en 1921 se forma en términos oficiales, la Agencia Judía, siendo este el órgano judío hasta de gobierno hasta la fundación del Estado de Israel. ¿Alguna consulta? ¿Alguna cuestión? También sé que posiblemente haya compañeras y compañeros con datos históricos. Esto, a ver, son datos históricos, quizás muchas veces datos históricos más escondidos, pero que son importantes a la hora de pensar un debate de la actual ocupación sionista sobre Palestina y también del proceso de resistencia del propio pueblo palestino. Ahí, Lisandro, no sé si estás viendo el chat o no, pero hay un compañero, Sí, Alejandro Núñez, que dice, mientras ibas explicando vos hace un rato, dice, se parece a la avanzada contra las comunidades originarias en América Latina. Cuando estabas hablando del proceso de colonización, apareció ese texto. No sé si tenés algún comentario al sí. respecto, Sí, si sí, es asimilable. hay autores, y no se hace falta, a ver, esto también para sacarlo de lo académico, tampoco hace falta, digo, tener ciertos atributos
o de la academia, digo, son cuestiones muy de relato y de discurso muy claros. O sea, este discurso de que ocupaban, que colonizaban una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, este relato es lo mismo de lo que se escuchó con la campaña del desierto en Argentina, lo que también se escucha ahora. Esto, digo, hace poco la propia provincia de Mendoza le sacó el carácter de pueblo originario nacional a la comunidad mapuche. Digo, a ver, esto que todavía hoy continúa también fue un relato que se instaló de que en Palestina, y todavía sigue, está instalado, que Palestina es una tierra desierta, improductiva, que el colonialismo sionista y que después luego se constituyó como Estado de Israel, trajo el avance técnico, el desarrollo productivo, la comercialización, el tema del agua es importantísimo porque en realidad cuando uno está allá y ve el territorio palestino, lo que corresponde a Palestina, o sea, lo que conocemos como Cisjordania, en determinados lugares de producción, quizás la tierra más, o sea, con menos riego, más seca, pero no es producto del descuido, de la barbarie de los palestinos, sino que es producto del sistemático robo del agua que hace el Estado de Israel. Y cuando uno cruza Palestina del 48, o sea, lo que hoy se conoce como Estado de Israel, ve las producciones digamos, que es la misma producción, digo, de cítricos, también hay olivos, bueno, hay frutales, naranja, clementina, todo más verde, más cálido, más prolijo, pero bueno, justamente es producto de la ocupación. Y eso es claro, sí, yo creo que el relato es el mismo y justamente el sionismo, digamos, usó este relato como para justificar, ¿cómo no? Para justificar la actual masacre. Ellos mismos después, el sionismo y distintos actores importantes de la Organización Mundial Sionista, después iban reconociendo en cartas personales esta cuestión bueno, nosotros pensábamos justificábamos esto a partir de un relato, era obvio que eso no era así, que iba a haber una resistencia. Sí, por eso, justamente, cuando uno va a un territorio sin pueblo nativo, lo que no hay va a ser la resistencia. Y en este caso, la resistencia palestina, que ya había abierto una etapa en principio del siglo XX, ya a partir de 1919, 1920, ya empiezan a constituirse en organizaciones sociales mucho más afianzadas, como podemos ver en 1919, ya después de la finalización de la Primera Guerra Mundial también, se crea el Congreso Árabe Palestino, que una de las primeras medidas justamente era solicitar la suspensión de esa declaración de Balfour y de cualquier injerencia extranjera. Obviamente la reacción del mandato fue la prohibición y el pase a la clandestinidad de estas organizaciones y obviamente sobre todo en las ciudades más importantes como Al-Quds, Nablus, Jenin, se conformaban comité de base para recaudar fondos para las acciones palestinas contra el dominio británico y la colonización judía. En 1920, más de 60.000 personas se concentraron en Al-Quds en un festival, como podemos decir desde Occidente, un encuentro religioso musulmán, y ya en 1920 el discurso anticolonial y antisionista ya era mucho más marcado. Se hicieron más reuniones del Congreso Árabe Palestino, el que se constituyó como el principal organismo de representación política de las personas árabes palestinas, con representación, obviamente, con su organización, con sus autoridades máximas, el presidente, los congresos, los consejos. No era religioso, ¿sí? Después se constituyó, después se formó una organización islámica, o se fueron formando organizaciones islámicas,
pero en este caso era como un poder ejecutivo árabe que no tenía, obviamente, decisión sobre lo que era la política del mandato británico, pero sí era un órgano de, de presión política. Ahí se me... Lisandro, Sí, si te parece, te hago dos preguntas, dos consultas. O si no, seguís como quieras. no, decime, sí, sí. Mira, una consulta. Vos mencionaste que además de Palestina, posibles territorios de asentamiento eran África y Argentina. Sí. Sería bueno si te podés explayar un poquito en eso, cuáles son las fuentes, cuáles fueron las La, hipótesis, cuáles la, fueron las restricciones. la fuente es justamente el libro de Teodoro Herz, que se llama El Estado Judío, en donde señala específicamente, y eso, porque obviamente a la hora de cuando uno se empieza a trabajar y investigar determinadas cuestiones sobre la cuestión palestina, obviamente el primer temor que tiene uno como militante de derechos humanos y la primera imposición hegemónica, después lo vamos a también a desarrollar, si hay tiempo, es el uso del holocausto. Y para Occidente eso es fuerte y bueno, hoy por ahí muchas teorías conspirativas que de ciertos sectores de derecha que todavía hablan de que la idea del sionismo es establecer en la Patagonia Argentina el Estado de Israel. Eso lo rechazamos porque son de corrientes profundamente que vienen con una reivindicación del nazismo y racista, pero sí en el origen y en esta búsqueda justamente de un territorio sin pueblo para un pueblo sin territorio, cierta parte de la Argentina, que en todo el mundo lo ven como una extensión vasta en donde hay determinadas regiones inhabitadas supuestamente, como una idea, bueno, de instalar ahí el Estado de Israel. No está más que desarrollado que en el libro de Teodoro Herz, eso, ¿sí? Era una hipótesis en su libro que sí, el Estado judío se llama de 1896, me parece, que justamente Teodoro Herz, el fundador del movimiento sionista, que, que impone o que marca, diríamos, esa hipótesis. En el debate del movimiento sionista, obviamente, en las distintas expresiones del movimiento sionista, yo me imagino que era, o sea, lo que era migrar toda una población de población judía perseguida o no perseguida en parte de Europa, migrarla hacia Argentina requería mucho más logística que movilizar la Palestina. Y por otro lado, también con los acuerdos que iba haciendo, tanto después con el mandato británico, pero antes también con el sultanato otomano en crisis, y lo religioso, obviamente. O sea, en Palestina y en el Quds está, y bueno, en Hebrón, digo, que está la tumba de los patriarcas, es el origen de las religiones abrámicas. Eso está nombrado, o sea, no está sistematizado, no está ni estudiado de por qué Argentina quizás tenían alguna especie de folleto de elaboración, pero no está desarrollado. Sí está enumerado, digamos. Por eso Acá, por eso me aboqué y me parece que también caer, porque eso muchas veces lleva a esta cuestión de que el sionismo quiere, que el plan de Andina se llama, digamos, de que quiere ocupar territorio argentino, digamos. Eso no es así. Sí, hay capitales sionistas, obviamente, a nivel mundial, que controlan no solamente los medios de comunicación, sino también el sistema financiero. Y bueno, digo, por eso vamos, digo, si se quiere ahora, ya que metes ese tema, digo, vamos al primer viaje de Aníbal Fernández a Palestina del 48, o sea, a Israel, a visitar a Netanyahu, que en realidad detrás de eso eran los acuerdos de renegociación de deuda, más que una expresión, no sé, de defensa del Estado de Israel. Digo, sin
sin obviamente sacarle lo grave que fue eso en términos de derechos humanos y de legitimar un Estado genocida, criminal, pero en realidad fue a Israel como si el poder económico mundial hubiera estado en otro país, hubiera ido a ese otro país, digo. Fue justamente a renegociar, después su viaje continuó, no sé si por el Estado del Vaticano, digo, para pedir también la intervención del Vaticano a la hora de la renegociación de deuda. Digo, es por eso, no hay un plan, digo, para también la alerta de caer en algún discurso racista, no hay un plan judío, internacional, sionista que quieran ocupar y la Patagonia Argentina. A lo Eh, mejor con esto estás contestando lo que Miguel de la Patagonia pregunta en el chat. Dice, ¿qué hay de la presencia de militares, entre paréntesis, turistas judíos en la Patagonia argentina y chilena? Se me tildó igual el PowerPoint, pero no importa. A ver, la presencia que uno la ha visto, la presencia militar, yo quizás la relativizo, eso quizás es para debate, porque más que presencia militar son estos jóvenes que hacen el servicio militar en Israel, ¿sí? En el estado de ocupación, y después tienen esos famosos años que le dan la posibilidad de irse de vacaciones, obviamente todo financiado por el estado de ocupación, y esa presencia es fuerte en toda Latinoamérica. Yo la verdad que no tengo, o sea, él está en la Patagonia, yo no tengo con certeza si hay presencia militar objetiva. Sí hay asesoramiento militar, sí hay una presencia. Yo tengo con compañeras y compañeros, digo, para nosotros la presencia más importante del Estado de Israel en Argentina no es la embajada, sino que es la DAIA y todas sus organizaciones de la sociedad civil que cumplen un rol no solamente de construir un mensaje y sionista, sino también de hostigar y perseguir a todos los que cuestionamos al Estado de Israel como un Estado de apartheid, criminal, genocida. Digo, no, y el asesoramiento militar sí lo da Israel, pero lo da como asesoramiento. Yo no hablaría de presencia militar en particular. Es más, ya tienen demasiados problemas y de deserción en la propia Israel porque hay muchos voluntarios y no voluntarios que están desertando en el ejército de ocupación justamente porque hoy en día la resistencia palestina ha tomado un vigor importante y también se están dando cuenta muchos de que el trabajo que están haciendo es un trabajo sucio para unos pocos. Pero bueno, no, Lisandro, es interesante ese debate. para no traerte al presente y volver al relato previo, me quedaba una pregunta y ya te dejo seguir. Vos mencionaste que los asentamientos se hicieron sobre la base de compra. La pregunta es, ¿a quién le compraban? Son territorios adquiridos, pero ¿a quién? ¿Quién los otorgaba? ¿El mandato británico? ¿Quién era el El, vendedor? por eso el acuerdo, por eso lo de la complicidad del sultanato otomano. Muchas veces el sultanato otomano obviamente vendía esas tierras y después, ya con la creación del mandato británico y la agencia judía, ya directamente era una negociación, si se quiere, más formal de compra y venta. Por eso hoy muchos desalojos que se hacen en territorio palestino, en todo territorio palestino, uno quizás ve en los medios de comunicación los de Jerusalén, en Al-Quds, ve, digamos, el tema este de la discusión sobre el título de propiedad. ¿Sí? Entonces, en esa época hay títulos de propiedad, quizá de colonos judíos que compraban la tierra del sultanato, muestran eso, y bueno, palestinos quizá que vivían con una idea de no propiedad privada de la tierra, claramente no tenían muchas veces el título de propiedad y eso hace también que cuando van al sistema judicial civil israelí de ocupación hoy,
hasta tienen más legitimidad legal el ocupante que había adquirido un título de propiedad, muchas veces trucho, otras veces comprado al sultanato otomano, digo. Pero bueno, está esa situación. Previo al mandato británico, si se quiere, era más irregular la situación, porque yo eso ya no sé mucho, pero no dependía del sultán, sino como esta división regional que tenía el sultanato. Yo no sé si cada región, cada vilayato tenía una organización legal de venta de tierra distinta. Eso ya no lo sé. Pero bueno, es buena pregunta porque la disputa de la tierra hoy justamente se da a partir del título de propiedad y no a partir del uso y del trabajo de la tierra. Es otra cosa que hay que batallar. O sea, si va un colono con un título de propiedad, quizás para uno no es legítimo porque esa tierra no la trabajó en términos ancestrales, sino es que se la compró en este caso, a un sultanato que había que ver qué legitimidad política y social tenía con respecto también a la población nativa. No sé si se entiende o es para el debate. Perfecto, Sí. adelante, continúa. Lisandro, tengo, Ramón, Sí, Ramón te quiere eh, preguntar. Lisandro, mira, acá tengo el libro de Hertz, ¿no? sí, Debe ser un resumen porque es muy corto, digamos, pero ahí en el sí, índice general, en la primera parte, dentro del índice, un subtítulo es Palestina o Argentina, ¿no? Y claro, cuando sí, uno, sí. y cuando uno va ahí, bueno, dice Argentina es eh, uno de los países más ricos de la Tierra, de superficie inmensa, población escasa y clima moderado. Sí. Y más abajo, Palestina es nuestra inolvidable patria histórica, ¿no? Eh, bueno, eso simplemente quería aportar sobre el libro, ¿no? Yo creo que lo que encontré es un resumen del libro, ¿no? No lo sigue estando, lo busqué en Mercado Libre y sigue siendo un libro incluso usado muy caro. Claro. Nuevo está en 20.000 pesos y usado como 5.000 pesos, ¿no? Digo yo porque evidentemente es un libro muy buscado y lo que yo encontré en PDF en la red es simplemente un resumen, ¿no? Bueno, eso quería aportar, simplemente. Sí, justamente era, viste, lo que señalábamos es la idea esto de una tierra despoblada y rica en recursos, Exactamente. o sea, muy parecida a lo que es también el territorio palestino. El palestino, como decía, metros cuadrados, es la provincia de Tucumán y uno ve la variedad que hay en términos de clima, en términos de territorio, y es increíble. La verdad que es increíble de estar desde el Mar Muerto a 400 metros debajo del nivel de mar a tener acceso al Mediterráneo y por ahí pasar por todo tipo de demografía, de Sí. cuestiones geográficas. La verdad que tiene atributos increíbles y me parece que por eso también es importante, no solamente, a ver, está la cuestión geopolítica estratégica que es hoy por hoy más todavía, es importantísima, sino también, bueno, el sionismo vio una tierra para Sí. trabajarla y para ocupar y para saquear sus recursos a la población nativa. Eh, Mira, Lisandro, un pedacito solamente, un sí, sí, texto que llama la atención, ¿no? Dice, la República Argentina tendría el mayor interés en cedernos una parte de su territorio. La actual infiltración de judíos los ha disgustado, naturalmente. Habría que explicar a la Argentina la diferencia radical de la nueva emigración judía. Me parece muy interesante porque evidentemente había un hubo, vínculo hubo con el Estado, ¿no? Argentino, sí, sí. que En la primera ola migratoria de judíos que yo señalaba que fue muy baja en Palestina, en realidad en Palestina era el 3% de lo que fue la ola migratoria de judíos a nivel mundial. La mayor parte fue a América del Norte y la otra parte importante señalan, yo eso la verdad que lo leí obviamente, señalan que es a Argentina.
me parece una cuestión mucho más a estudiar si era parte de este proyecto de colonialismo por asentamiento o era parte de migraciones aisladas. A ver, la agencia, lo que después se constituyó como agencia judía a nivel mundial y la propia Organización Mundial Sionista, la verdad que tenía espalda financiera y también tenía cierta planificación mucho más acabada y elaborada digamos, y también ahí para hacer la crítica o la autocrítica al movimiento popular palestino, obviamente que venía totalmente, imagínate que te castiga el mandato británico en términos de represión, que ahora la vamos a seguir viendo, sino que también la colonización sionista construyendo su protoestado a través de organizaciones de la sociedad civil y también a través de milicias, imagínate lo golpeado que estaba, que no pudo en un momento, diríamos, el liderazgo palestino había recaído sobre los países árabes vecinos. Y obviamente los países árabes vecinos, sobre todo Jordania y Egipto, tenían en ese momento sus intereses. Y en ese sentido, el movimiento sionista logró imponerse, uno dice a sangre y fuego, pero también a través de la constitución de un protoestado, a través de la construcción de escuelas, obviamente, de lo que son las carreteras, que hoy todavía seguimos viendo la construcción de carreteras que hacen sobre Cisjordania, que la pueden usar ellos y no la puede usar la población nativa palestina. Digo, el plan, a ver, estaba elaborado y pensado de hace tiempo. Después, obviamente, uno tiene el diario del lunes, fueron matices que se fueron dando a partir también del propio desarrollo histórico a nivel mundial, pero que sí, como señalaba esos 4 puntos del desarrollo y la progresión del movimiento sionista hasta constituirse hoy en Estado de Israel, el proceso de la nacionalización de la Biblia, de la construcción de la identidad nacional judía, sigue estando y fue importantísimo. La construcción de una infraestructura y una estructura andamiaje institucional previo al Estado de Israel fue más que importantísimo, como también el sustento primordial de supervivencia de cualquier comunidad, que es la población, los colonos, fue importantísimo. Y el cuarto punto era el tema de los acuerdos con las potencias hegemónicas del momento. O sea que la tenían clara, la tenían clara. Y siguiendo, no sé si hay alguna otra pregunta, porque hasta me parece hasta esto más importante que el relato histórico objetivo. Digo, no sé si Sí, hay. Lisandro, mirá, está levantando la mano Enrique Lorza. Hay preguntas en el chat que yo estoy contestando que son para la semana que viene, porque se refieren a la actualidad, a Mecorot, y no quiero mezclar los temas. Creo que por ahora tenemos que ir hasta de Balfour a la Nakba y recién estamos en Balfour. Todavía falta un montón que tenés que explicar, pero bueno, vienen bien estos comentarios, Sí, intervenciones. sí. Le damos a Por eso. Enrique y contestás y después seguís. Dale, Enrique. Sí, más que nada un comentario. Siempre cuando he pensado que la alternativa de Argentina versus el lugar de colonización en Palestina, sí pienso yo, y esa es mi curiosidad, ¿no? Porque estudiar Palestina también es una manera de entender cómo funciona el imperialismo, el poder hegemónico en las distintas épocas. Y se me ocurre que el lugar estratégico de Palestina para el desarrollo de épocas en ambos imperios, británico, estadounidense, es una zona como más álgida, un núcleo a controlar más importante que en el caso de Argentina, lo cual no quiere decir que de aquí a 50 o 100 años Argentina pase a ser una Palestina o alguna cuestión del tipo, ¿no? Por ahí era mi curiosidad. Nada más, gracias. Perfecto. Sí, que uno piensa que si ya lo somos o no, con lo que pasa en territorio de Huelmapu, digo, como decía Dante, no me acuerdo quién fue el que hizo referencia, las similitudes, términos de relatos y términos de ocupación que se ha hecho sobre el territorio de Huelmapu. Y bueno, seguimos. A esto para acelerar es mucho más. La resistencia palestina, obviamente, rompiendo otro de los mitos, más allá de la cuestión cultural
que hoy por hoy Occidente sigue remarcando sobre la población islámica y musulmana de la vestimenta de la mujer, obviamente las mujeres se organizaban en movimientos de la sociedad civil, la Unión de Mujeres de Palestina en Al-Quds, en Nablus, fundaron la Sociedad de la Unión de Mujeres Árabes, y el Partido Comunista tuvo unos, no sé si está Daniel ahí, Daniel me va a desasnar mucho, campeones más que yo, pero bueno, este personaje, Najati Sidki, que fue parte de la dirección del Partido Comunista, con una postura en ese momento interesante, porque planteaba justamente eh, una oposición a la ocupación del sionismo, teniendo en cuenta que años posteriores la Unión Soviética fue una de las que votó la resolución de las Naciones Unidas de la partición de Palestina, pensando que el movimiento nacional sionista era un avance hacia la construcción de una sociedad a futuro socialista, digo, pero el Partido Comunista Palestino justamente denunciaba el sionismo, y este personaje se constituyó como voluntario en la República Española y en la confrontación con el fascismo en España. Así que esto es para trabajar y para seguir desarrollándolo, digo, pero la diversidad política, ideológica y religiosa que había Palestina en contra de la ocupación sionista, hoy estando allá, después cuento anécdotas que estuve, diríamos, en casa de un miembro del Partido Comunista de la ciudad de Jenin. Es increíble cómo se mixtura lo religioso con lo político, y cómo lo islámico se vincula con la lucha por la liberación y la lucha del Partido Comunista. Y se da en Palestina lo que se conoce como la gran insurrección, que tuvo obviamente no fue algo que vino de la nada, sino que la conflictividad fue en aumento a partir de la prohibición del Congreso Árabe Palestino, a partir de la persecución del mandato británico sobre el pueblo palestino, que se iba organizando y movilizando contra la ocupación británica y la colonización sionista. 1929 y 30 fueron años de mucha conflictividad y de muchos enfrentamientos. Después hay uno en particular que quizás alguien lo conozca, en la localidad del Jalil, Hebrón, que hoy por hoy todavía se plantea desde el lado del sionismo como para vincular al movimiento palestino con el nazismo. Bueno, en 1933 grandes protestas se dan en Al-Quds, Nablus y Jaffa, las ciudades más importantes de Palestina. En 1933 este es importante porque es el primer gran mártir de lo que es la resistencia palestina. Algunos quizás el nombre le van a parecer conocido: Isad Din al-Qassam, que era un predicador islámico de origen sirio, que lideraba la guerrilla en el norte de Palestina. El nombre es el nombre de las brigadas de lo que es hoy el movimiento de resistencia islámico Hamas. Y bueno, él dirigía este grupo de guerrilleros y guerrilleras, ¿sí? Que se constituían en grupos de 5 o 6 personas, y que iban cometiendo actos de sabotaje y de enfrentamiento con las colonias. Algo muy parecido a lo que hoy vemos en los grupos de jóvenes de la resistencia palestina en la actualidad: la guarida de los leones en Nablus, o en Jenin, Katiba Jenin, que son las expresiones que hoy en la actualidad palestina están tomando mucho vigor y mucha adhesión del pueblo palestino. Como decías, en la primavera del 36 fue el inicio de la gran huelga palestina, que en términos, creo que en récord de Guinness, creo que está, porque duró una huelga general de 6 meses, duró toda la primavera. Obviamente esto llevó a la persecución, al castigo de muchos de los referentes de esa insurrección.
si bien la insurrección ya por el alto comisionado británico había sido sofocada, ya continuaba y sobre todo de carácter más rural y disperso y violento, ya iba adquiriendo la resistencia palestina un poder de fuego sin la constitución quizás de una estructura como la tenía el movimiento sionista de estas organizaciones paramilitares, pero sí la población campesina originaria nativa se iba organizando y resistiendo. Como decía, bueno, el Comité Superior Árabe fue declarado ilegal en el 37, muchos de los miembros detenidos, y esta cuestión, la de la gran insurrección, hizo que tome la cuestión palestina sionista una dimensión que, digamos, de carácter más, si se quiere, internacional y de mayor visibilización. Sin embargo, los que salieron obviamente fortalecidos fue la ocupación colona, el Yishuv, y un debilitamiento, como había dicho antes, sobre todo del liderazgo palestino, que si no fue al exilio, lo mataron, y eso hizo que la voz quizás del movimiento nacional palestino lo empiecen a tomar los partidos o movimientos políticos de los países vecinos, que ya también en ese contexto iban adquiriendo la independencia, como en el caso de Siria y Líbano. O sea, todo esto se iba dando en un contexto, obviamente, esto ya para aclarar y para tenerlo como presente, en un contexto de movilización popular en términos internacionales importante, ¿sí? Y obviamente de un avance del nacionalsocialismo también importante, en donde ahí ya el mandato británico, que habría otro frente, que en la Segunda Guerra Mundial, o sea, otro frente de guerra, ya se iba debilitando como un mandato, y la solución Balfour pasaba a ser algo de una declaración de adhesión a la construcción del Estado Nacional Judío en Palestina, sino algo más real que otra cosa. Y uno de las cuestiones, de los informes que iba haciendo el Reino Unido a través de sus comisiones de investigación y de la autoridad británica, esta comisión Pell que se dio sobre 1900, en la década del 30, en donde ya plantean la posibilidad de la solución de los dos estados. Y dividía en términos geográficos un estado judío que incluía la costa central de Palestina hasta Líbano y toda Galilea, y un estado árabe, la mayor parte de Palestina, que está unido tras Jordania, o sea, Jordania. El referente del movimiento nacional sionista, que era David Ben Gurión, acepta tácticamente, él expresa que esto era un avance para la ocupación total de Palestina. Este líder del socialismo sionista plantea le da un visto bueno a este informe Pell. Los palestinos lo rechazan, y obviamente Abdalá, el reino de Transjordania, lo acepta porque Palestina pasaba a ser, digamos, parte de Transjordania. Obviamente esto, y con también intervención de las autoridades británicas en la propia Inglaterra, en el 38 llegan a la conclusión de que esto es impracticable, ¿sí? Recomendando la prolongación del mandato británico. En ese contexto sale una publicación que ya también se venía trabajando en algunos sectores de la ocupación británica, el Libro Blanco, que uno después de esto, ayer yo hablaba con Sol, con mi compañera, digo, esto en términos ahí también de conspirativo, digo, esto no fue hecho adrede, digo, porque el Libro Blanco justamente hacía un corte con la declaración Balfour y restringía, en un contexto de el holocausto judío en Europa, del avance de las tropas nazis en toda Europa, restringía la llegada de personas judías y la transferencia de tierras. O sea, un error político de un análisis muy
muy chato del contexto internacional. O sea, de la declaración Balfour, darle el hogar al pueblo judío en la diáspora, en un contexto en donde la ola de colonización era minoritaria, a una situación en donde la persecución sobre las comunidades judías en Europa era a modo de masacre, se estaba llevando adelante el holocausto, plantean la restricción de la migración y la transferencia de tierras. Obviamente, esto hizo, o sea, la respuesta a esto fue una reacción de la comunidad internacional y un debilitamiento del mandato británico importante, en donde también Estados Unidos, a partir de su intervención en la Segunda Guerra Mundial, tomaba vigor como potencia hegemónica, y esto hizo que también surgieran expresiones del sionismo, que ya si siquiera había, pero no tanto como hegemónicas, mucho más duras al estilo de lo que hoy vemos el gobierno del sionismo actual. ¿Sí? El sionismo revisionista, que uno de sus referentes importantes era Jabotinsky, que si bien él ya había creado esta organización Irgun, esta organización paramilitar sionista, tuvo una ruptura de la mano de otro, de la expresión más de derecha y ultraderecha, Abraham Stern, y formaron este grupo paramilitar que ya tenía un relato mucho más radicalizado y, digamos, y de carácter racista importante, que era el Lehi, Luchadores por la Libertad de Israel. Como decía, gran parte de su militancia venía del revisionismo sionista, o sea, de la derecha y ultraderecha, pero incorporó a sectores de izquierda, entre comillas, uno siempre va a decir, que consideraban prioritario combatir a los británicos para que abandonasen Palestina. ¿Sí? Después hay material, no lo vamos, o se puede tocar también acá, de cierta vinculación de estos movimientos, tanto el Irgun como el Lehi, a grupos del nacionalsocialismo de Alemania, y también previo a eso los acuerdos que tuvieron para una migración consensuada entre el nazismo y el sionismo hacia Palestina. Después eso en todo caso lo tratamos también para plantear el uso del sionismo del holocausto. Bueno, ahí dice, la organización pretendía la entrada ilimitada de personas judías al país, lograr la transferencia de la población palestina y crear un Estado puramente judío en la tierra prometida. Y volvemos acá a las fronteras del reino de David, desde el Nilo hasta el Éufrates. Eso, relato bíblico que hasta carece también de veracidad histórica. Como decía, los grupos en el 43 ya, el Lehi y el Irgun se vuelven a reunificar. En el 45 la agencia judía patrocinó la alianza entre los tres grupos más importantes paramilitares, constituyéndose ya en el movimiento judío de resistencia, y uno de los hechos que se quieren más emblemáticos es el atentado al hotel en Jerusalén, en donde mueren más de 90 personas. Es un atentado llevado a cabo por estas organizaciones, como marcándole ya la cancha al mandato británico y esta necesidad, bueno, de irse y de constituir el Estado de Israel. Bueno, los diplomáticos, o sea, la diplomacia sionista siempre funciona y funciona muy bien. Por eso digo, la necesidad más que nada de analizar y de ir a ciertas visiones e interpretaciones más militaristas, que muchas veces son los discursos que más podemos llegar a consumir, sobre todo estando aquí en Argentina, en Occidente, cuando digo, y voy a la actualidad, uno obviamente se entera más de los bombardeos en Gaza que la diplomacia sionista, y se entera más del garrote que de la zanahoria. Y eso es muy importante porque siempre han sido diplomacia pensada en términos estratégicos y no en términos de salir del paso.
Y por eso digo, la resolución de la partición que se da en las Naciones Unidas, de esta supuesta, de este supuesto, digamos, acuerdos, y bueno, que cese la violencia, que cese el conflicto y que haya dos estados, y que todavía hoy hay sectores del progresismo, obviamente de ciertos sectores del sionismo que se denomina de izquierda, que sigue pensando en los dos estados. Era parte también de una estrategia de constituirse como un estado hegemónico, sionista, y que no era una salida a una crisis de conflicto, diríamos. No, me parece que todavía igual hay sectores minoritarios de las organizaciones políticas palestinas que lo piensan como una cuestión táctica, la partición en dos estados, pero digamos, fue un planteo estratégico del sionismo para pensar la ocupación total de Palestina, sobre todo en un contexto, como decía, del sufrimiento del pueblo judío, o de las comunidades judías en Europa por el Holocausto. Acá está el plan de partición, eso quizás también son cuestiones objetivas, pero importantes para aclarar, porque esta partición que se hace el plan de 1947, que después el Estado de Israel la lleva a cabo a partir de la declaración de la independencia el 14 de mayo del 48, y citando a una historiadora israelí, o sea, que plantea que fue coherente y necesaria. O sea, yo eso no lo comparto, pero mal implementada. O sea, el problema es que la implementaste mal, pero la ocupación de territorio palestino, la expulsión de población nativa, la masacre de la población nativa, eso, eso no es incoherente, digamos, o indefendible. O sea, lo que es indefendible es el trazado de la frontera. Eh, bueno, y en esta partición, los judíos, que eran un tercio de la población y poseían el 7%, pasan a poseer el 55% de lo que era el territorio. Este, Ahí vemos lo que es la Palestina de la partición, ¿sí? Y previo la Palestina durante el mandato. Los naranjas son las colonias que se fueron constituyendo entre 1920 y 1948, centrados sobre todo en la zona de lo que es la primer colonia más importante de, de sionistas, de judíos sionistas en Palestina, que es Tel Aviv, ahí en Jaffa, en todo que es la zona de la costa del Mediterráneo, yendo para Líbano, ocupando lugares estratégicos. Después lo vamos a ver el sábado que viene, cómo se constituye ya ese mapa en la actualidad, que ya muchos lo conocen, cómo fue quedando al revés, digamos, cómo se fue constituyendo Palestina en un queso gruyère y Israel en una fortaleza. Obviamente, digo, el plan de limpieza étnica, esto era el plan de partición, lo previo. El plan que tenía el sionismo le pusieron el plan D, el plan Dalet, que sobre la decisión del plan de partición ellos tenían que llevar adelante, obviamente, el trabajo sucio, porque la población nativa, obviamente, que después no aceptó, pero bueno, lo tuvo que aceptar a sangre y fuego, a través de lo que fue la constitución de estas organizaciones terroristas sionistas, que llevaron a cabo la movilización forzosa de la población nativa. Entonces ellos elaboraron un plan de cómo expulsar a la población nativa en el territorio que se le adjudicaba al futuro Estado de Israel. Obviamente el plan era justamente expulsar a sus habitantes, destruir las casas y evitar cualquier retorno a ellas. Como era el retorno a ellas, no solamente a través de la fuerza, sino también construyendo nuevos poblados y nuevas referencias culturales que tengan que ver más que nada con el relato del sionismo, que con la historia, digamos, autóctona que tenía esos territorios. Y hay una, a ver si la encuentro en este libro que está en inglés encima, que no es mi fuerte, pero por ejemplo,
uno de los tantos poblados de estas aldeas destruidas, de las 531, Ein Karem, que era una población palestina de mayoría cristiana, que fue donde nació en términos, a ver, bíblicos, se dice que nació José el Bautista. Sobre ese territorio, luego de una de las masacres más importantes que hizo la ocupación sionista en este periodo de 3 meses, que fue en Deir Yassim, obviamente la población nativa del pueblo de Ein Karem, después de haber visto y que eh, de la otra población palestina que habían sido masacradas, obviamente después del ejemplo del exterminio, la población palestina se iba movilizando y se iba escapando de las hordas sionistas. Se escapan, dejan el pueblo casi deshabitado, hay pocos muertos en este caso, pero sobre ese pueblo, sobre Ein Karem, hoy se constituyó el Museo Histórico Yad Vashem, que es el memorial de los judíos por el Holocausto. O sea, sobre un poblado nativo palestino, en donde donde fueron corridos, donde fueron destruidas sus casas, sus hogares, alcanzaron a asesinar a parte de la población, sobre todo los hombres que se quedaron a combatir y a resistir. Sobre ese territorio, cerca de Jerusalén, hoy se encuentra el Museo del Holocausto, en donde millones y millones de turistas, año tras año, lo visitan, quizás con una cuestión digamos, una cuestión vinculada a los derechos humanos y la importancia de recordar la masacre de la población judía en Europa, pero obviamente eso está construido sobre la sangre de otra población nativa que vivía y habitaba esas tierras. Bueno, hasta aquí, perdón la extensión, al tiempo alcanzó, pero bueno, me parecía importante historizar esta primera parte. Si se quiere, el sábado que viene la podemos hacer hasta mucho más dinámica, pero también era un deber que tuvimos, como decía al principio, en este caso con Sol, a la hora de viajar, de poder interiorizarse un poco más en la cuestión palestina. Digo, sin ser historiador, sin ser analista político o, si diríamos, del carácter militante, y tampoco sin ser periodista, porque no somos periodistas, somos comunicadores populares, trabajamos, somos trabajadores, digamos, somos la parte de la clase trabajadora, y nada, es importante también aclarar esto, sobre todo de la importancia de la independencia y la autonomía de los movimientos políticos a la hora de pensar y abordar estos temas, porque también sabemos el carácter importante que tiene la financiación, sobre todo del sionismo, de grupos europeos. Por ejemplo, hoy en Alemania no pudieron llevar a cabo una actividad en solidaridad con el pueblo de Palestina en el día de Al-Quds, porque está considerado, digamos, como una actividad antisemita. Este, Ayer, eh, 14 de abril, el ayer, día de Al-Quds. sí, ayer era el día Ayer, del Quds, pero la actividad la iban a desarrollar hoy, claro, es el sí. último viernes del Ramadán. Digo, y en Europa esto ya está instalado, cualquier tipo de movilización o actividad que se haga en contra del Estado de Israel es considerada como una actividad antisemítica y obviamente castigada por la ley. Y bueno, es algo que también acá ya está aprobado por el Parlamento, por las instituciones de la sociedad, universidades, consejos municipales, de adherir a esta idea que tiene la Organización Internacional de Memoria del Holocausto, que es una organización, como decía, internacional, impulsada por el sionismo, que cualquier actividad que manifieste una oposición a cualquier institución que tenga que ver con el judaísmo, o sea, el Estado de Israel, la DAIA, cualquiera de ellas, es considerada como una actividad, un hecho antisemita, y tendría que ser castigado por la ley. Bueno, hasta aquí, Julio. Bueno, compañeras y compañeros, me parece importante tomarnos un tiempo para poder charlar o reflexionar a partir de estos datos.
Gracias, Lisandro. Obviamente esto está grabado, lo vamos a difundir, así que quien quiera volver a verlo, u otras compañeras y compañeros que no pudieron estar en la actividad puedan recorrerlo. De todas maneras, si alguien quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario, tenemos tiempo todavía. Así que sería interesante. Cuando vos contabas el tema del Museo del Holocausto, yo pensaba en nuestra América, como varias veces se ha comentado ya en la reunión. Alejandro lo traía al comienzo de la reunión. Bueno, donde hay muchas iglesias en territorios mayas, azteca, abajo están los santuarios de los pueblos originarios. O sea que esto de tapar con una construcción, construcciones históricas, no es un dato novedoso, y es interesante esa comparación entre el proceso de conquista, colonización de nuestra América con la ocupación de otros territorios que aparecen lejanos geográficamente, pero que desde el punto de vista político son muy cercanos porque hacen al debate contemporáneo. Así que creo que ha sido muy útil, muy clara la presentación, muy didáctica. Y bueno, si no hay compañeros para algún comentario o alguna aclaración, llegaríamos hasta acá y recordamos que el próximo sábado 22 a la misma hora de hoy, a las 9 de la mañana, puntual, vamos a seguir con este proceso que va de la Nakba hasta el presente, es decir, desde la instalación del Estado de Israel, la emigración palestina y todo el proceso de luchas, de solidaridad internacional. Y aquí en el chat están poniendo muchas gracias, muy esclarecedor para mí. Realmente creo que es un tema que necesita ser explicitado, estudiado, analizado, discutido, incluso por las connotaciones que aquí aparecieron de la Argentina como un territorio que también estuvo en discusión. Y se habló del mandato británico en territorio palestino y hay que pensar en la ocupación de Gran Bretaña de las Islas Malvinas desde 1833. Y por lo tanto, bueno, la avanzada imperialista no tiene límite en materia de fronteras geográficas y por eso resulta doblemente interesante analizar la cuestión. Así que, Lisandro, desde ya muchísimas gracias, gracias por tu compromiso, no solo hoy, sábado, en la mañana, y compartido con Sol, con tu compañera, como bien mencionás, sino por todo el esfuerzo que supuso esa presencia reciente en diciembre y enero, y te agradecemos todos porque nos ayuda muchísimo a comprender un tema que a veces aparece lejano y que está muy vinculado a nosotros. Hubo compañeros que en la sala hicieron preguntas, ya mirarás vos en el chat, relativas a Mecorot, la Argentina, la situación actual, y sugerí que eso lo consideráramos en el próximo encuentro del próximo sábado, porque tiene que ver con la actualidad. Dicho esto, te agradecemos a vos, Lisandro, muchísimo, y agradecemos a quienes estuvieron participando en esta actividad, incluso debatiendo, y los invitamos, por supuesto, para el próximo sábado 22 de abril a las 9 de la mañana. Así que gracias a todos por estar ahí. Cerramos, dejamos de grabar y nos volvemos a encontrar. Saludos.